Lenguaje de programación de alto nivel. Lenguaje de programación es el idioma utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de símbolos y reglas sistemáticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Hay muchos lenguajes de programación, pero para programar no es necesario conocer todos los lenguajes. Es igual que cuando hablamos, podemos comunicarnos en español, aunque no sepamos alemán, aunque la palabra debería ser idioma, ya que el lenguaje realmente abarca todos los idiomas, pero en computación equivocadamente se usa el término lenguaje, cuando el término correcto es idioma de programación. En la actualidad, los lenguajes de programación están escritos para ser comprensibles por el ser humano. A este código se le llama código fuente, pero no es comprendido por la máquina, ya que solo maneja el lenguaje. La compilación es el proceso de traducir un programa en código fuente a programa en código objeto. El programa encargado de compilar se llama compilador. La mayoría de software de programación trae su propio compilador. Bien, buenas. A continuación vamos a comenzar con el desarrollo de la temática. Pero antes de compartir qué son los lenguajes de programación, es necesario conocer qué es la acción de programar para comprender mejor el tema a desarrollar. Primero, la programación es una disciplina que se basa en diferentes lenguajes. Cada uno de estos lenguajes tiene características unas que los diferencian a las demás del resto, y estas características los hacen más adecuados para una tarea u otra. Lo que quiere decir es que ambos se complementan dependiendo de lo que el programador, en este caso la persona que se encargue de realizar la acción de programar, requiera, y es así donde acude a estos lenguajes de programación. Muy bien, antes tenemos también que conocer ¿qué es la programación? ¿Qué es esa acción de programar? La acción de programar, o qué es la programación, es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea o una actividad, entre otras. Pero no significa solo la acción de escribir un código para que la computadora la computadora lo ejecute. También incluye que describir un código, describir el código que para que funcione correctamente y cumpla el objetivo para el cual se escribió dicha instrucción. Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que la persona o el programador pueda comunicarse con el equipo informático. Los lenguajes de programación usan para comunicarse entre ellos, no tienen nada que ver con los lenguajes con los, con los lenguajes de programación. Se les conoce como protocolos de comunicación. Se trata de dos conceptos diferentes. Un lenguaje de programación es mucho más estricto. Muy bien, continuando, para crear un programa y que la computadora lo interprete y ejecute, las instrucciones deben escribirse en sí por un lenguaje de programación. El proceso de programación no es, como anteriormente se dijo, el simple hecho de enviar una orden para que el equipo lo ejecute, sino también el programador se vale de las diversas herramientas que tiene a su disposición para poder eh, enviar dichas instrucciones y que éstas puedan resolver o un problema o simplemente realizar una acción. Y a estas diferentes herramientas que se vale el programador son los lenguajes de programación. Bueno, yo les hablaré sobre los paradigmas de la programación. Antes de todo es necesario saber qué significa la palabra paradigma para una mejor comprensión de la temática. El concepto
de paradigma es utilizada comúnmente es como un sinónimo de ejemplo o para hacer referencia en caso de algo que se toma como modelo. En el principio se tenía en cuenta en el campo tema-ámbito entre dos personalidades u otros, gramatical, para definir su uso en un cierto contexto, y se valoraba desde la retórica para hacer mención a una parábola o fábula. A partir de la década de 1960, los alcances de la noción se ampliaron y paradigma comenzó a ser un término común en el vocabulario científico y en expresiones etimológicas, cuando se hacía necesario hablar de modelos de conocimiento aceptados por las comunidades científicas. Los paradigmas de la programación se centran en la idea de que indican un método de realizar cómputos y la manera en que se deben estructurar y organizar las tareas que deben llevar a cabo un programa. Los paradigmas fundamentales están asociados a determinados modelos de cómputo. También se asocian a un determinado estilo de programación. Eh, Existe una variedad de tipos de paradigmas de programación, los cuales tienen características peculiares, puesto que se centran en formas diferentes a realizar o estructurar de forma diferente los lenguajes de programación. Gracias. Continuaré hablándoles sobre el lenguaje imperativo y el funcional. El lenguaje imperativo es un tipo de lenguaje de programación. En este tipo de lenguajes las instrucciones se ejecutan unas tras otras, de manera secuencial, salvo cuando se encuentran estructuras de control condicionales. El enfoque imperativo permite al desarrollador escribir código que especifica los pasos en el equipo que el equipo debe realizar para lograr el objetivo. Algunos ejemplos de lenguaje imperativo son Pascal y COBOL. Continuaré hablando sobre el lenguaje funcional. El lenguaje funcional es un lenguaje de programación construido sobre y alrededor de funciones o procedimientos lógicos dentro de su estructura de programación. Se basa en asimilar a las funciones matemáticas en su flujo de programa. Algunos ejemplos del lenguaje funcional son Python y Java. Eso sería todo por mi parte. De máquina que es el sistema de código directamente intérprete por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata. Este tipo de lenguaje está compuesto por un grupo de instrucciones que indican las decisiones a ser tomadas por la máquina. Básicamente, el lenguaje de máquina es aquel que da las indicaciones o las instrucciones que tiene que seguir la máquina o que la máquina toma de base para ejecutar algún programa. Los ordenadores solo leen este tipo de lenguaje en donde la combinación de números logra convertirse en acciones. Dada su complejidad, existen los lenguajes de programación como JavaScript, que sirven para programar páginas web, o C++ para programar videojuegos, entre muchos otros. Bien, a continuación tenemos el siguiente tipo de lenguaje de abstracción, que es el lenguaje de ensamblador. Este es un tipo de lenguaje de programación que se usa en los microprocesadores. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquinas binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura de procesador. Constituye la representación más directa del código de la máquina específico para cada arquitectura legible de un programador. Básicamente, el lenguaje de ensamblador es aquel que se utiliza para crear los microprocesadores. Y este es más bien, se representa o es un lenguaje de tipo de símbolos que se utiliza en las máquinas binarias. Gracias.
Y bien, continuando con el desarrollo sobre la clasificación de los lenguajes de programación, me corresponde ahora presentar por su forma de ejecución. En este caso, los lenguajes compilados. Es un lenguaje de programación cuyas implementaciones son normalmente compiladores, o sea que traductores que generan un código de máquina a partir de un código fuente, y no intérpretes. ¿Qué quiero decir con intérpretes? Ejecutores que paso a paso del código fuente no es donde no se lleva a cabo pues la traducción de la pre-ejecución. Ahora los lenguajes interpretados. Muy bien. ¿Qué son los lenguajes interpretados? Ya son los lenguajes interpretados un poco diferentes al de los lenguajes compiladores. Los lenguajes interpretados son aquellos que convierten su lenguaje al de la máquina a medida que ejecutan el código. Con esto nos referimos a que el lenguaje que entendemos como programadores, basado en palabras clave, se traducen al lenguaje que entiende el procesador, caracterizado por tener valores 1 y 0, también llamado como código binario. Eso sería todo en la parte de su forma de ejecución. Ventajas. Número 1. Genera un código más sencillo y comprensible. Los resultados, mucho más sencillo escribir un programa o un lenguaje de alto nivel para luego traducirlo en código comprensible para una computadora. Número 2. Permite utilizar paradigmas de programación. Los métodos usados para realizar determinadas tareas o proyectos, en otras palabras, son métodos de programación de software que sirve para resolver un problema de sistema o para llegar a los resultados esperados. Número 3. Es mucho más fácil dar introducciones, mayor adaptación al equipo. Desventajas. Número 1. Reducción de la velocidad al ceder el trabajo de bajo nivel a la máquina. Estos lenguajes se caracteriza por ofrecer al programador control total sobre el hardware en el que se ejecuta, permitiendo conseguir el máximo de la velocidad y capacidades del ordenador. Número 2. No se aprovechan los recursos internos de la máquina, que se explotan mucho mejor. El lenguaje máquina ensambladores. Dependencia total de la máquina, lo que impide la transportabilidad de los programas, posibilidad de ejecutar un programa de diferentes máquinas. Número 3. Aumento de la ocupación de memoria. Tener una cantidad de memoria insuficiente puede lastrar el rendimiento de tu ordenador, ya que el sistema no cuenta con espacios. Y muchas gracias. Se concluye que los lenguajes de programación de alto nivel se caracterizan por su estructura semántica, es similar a la forma como describen los humanos, lo que permite codificar los algoritmos de manera más natural. En algunos de los codificarlos el lenguaje binario de las máquinas o a nivel de lenguaje ensamblador. Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, un lugar de capacidad con los que los ejecutan las máquinas. Estos lenguajes permiten una máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Los lenguajes de programación son sumamente diversos. Entre los más relevantes se encuentra Java, Python, JavaScript y C++. Aprender a programar
se ha convertido en una necesidad para la toma de decisiones a partir del análisis de datos masivos a la inteligencia artificial y la robótica. Con este informe buscamos educar a las personas sobre un poco del lenguaje de programación de alto nivel.